Empiezo a grabar también y comenzamos a ver si esto funciona. ¿Va? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el teorema de los rectángulos anidados en Rn. Para ello voy a recordar el teorema de los intervalos anidados en R. Vamos a hacer su demostración rápidamente y con el teorema de los intervalos anidados en R vamos a demostrar el teorema de los rectángulos anidados en Rn. Vemos algunos ejemplos, enuncio el teorema de Bolzano-Weierstrass, explico la idea de la prueba, cómo con el teorema de los rectángulos anidados podemos demostrar el teorema de Bolzano-Weierstrass. ¿Okay? La idea es que el lunes, en la sesión presencial, hagamos la prueba del teorema de Bolzano-Weierstrass. Y con eso terminamos el tema de sucesiones sucesiones de vectores en Rn y empezamos con tema nuevo, que son funciones de R en Rn. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es recordar el teorema de los intervalos anidados. De hecho, vamos a hacer su prueba. ¿Ok? Entonces, enuncio el teorema. Teorema de los intervalos anidados. El teorema de los intervalos anidados. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomarnos una sucesión de intervalos o un conjunto de intervalos, como lo quieran ver, sea a n, b, n, con n en los naturales, una familia numerable de intervalos cerrados. Tales que deben de satisfacer ciertas condiciones. No son cualesquiera intervalos cerrados. Deben de cumplir ciertas condiciones. ¿Qué condiciones le tenemos que pedir a esa familia de intervalos? Bueno, primera condición. Que no sean triviales. ¿Ok? Bueno, para cada n natural, vamos a pedir que a n al menos sea menor o igual a bn. No queremos intervalos vacíos. ¿Va? Punto 2. Para cada n natural, el intervalo an, bn contiene al intervalo an más 1, bn más 1. Es la segunda condición. Y con esto, ¿qué podemos asegurar? Con estas dos condiciones vamos a tener lo siguiente. Inciso A, la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos an, bn, esta intersección resulta ser distinta del vacío. Si tienes una sucesión anidada de intervalos cerrados, ¿por qué anidada? Porque vean esta condición. Estamos viendo que el intervalo cerrado an, bn se contenga al intervalo an más 1, bn más 1. Es decir, conforme la n va creciendo, ¿qué le va pasando a los intervalos? Cada vez se van haciendo más y más y más pequeños. ¿Ok? Eso es lo que va ocurriendo. Uno se va conteniendo en el otro. ¿Ok? Conforme pasa el tiempo, los intervalos cada vez se van haciendo más chiquitos. El primero contiene a todos, el segundo contiene a todos salvo el primero, etc. ¿Va? Ahora, si pedimos un poquito más, inciso B. Si además el límite cuando n tiene infinito de bn menos an, esto se va a 0, entonces la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos an, bn consta de un solo punto. Vamos a ponerlo así. Consta de un solo punto. Entonces, ¿cómo está el asunto? Vamos a hacer un resumen. Tenemos una familia numerable de intervalos cerrados, los an, bn. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué propiedades?
Tenemos intervalos no vacíos, eso es lo que estoy viendo en el punto 1, y además tenemos la condición de que el intervalo a n, bn contiene al intervalo cerrado a n más 1, bn más 1. Bajo estas condiciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Bajo estas condiciones se van a satisfacer estos dos incisos. Bueno, el inciso A que dice que esta intersección siempre va a resultar ser distinta del vacío. Es un hecho. Esa intersección siempre va a resultar ser distinta del vacío. No importa que AN tengas, BN tengas, qué extremos izquierdos, qué extremos derechos tengas, si se cumplen estas dos condiciones, esta intersección debe resultar ser distinta del vacío. Más aún, si tú sabes que el límite cuando n tiene infinito de bn menos an es igual a 0, que una pregunta, ¿qué es esto? Esta es la longitud de los intervalos, ¿estamos de acuerdo? Este valor es la longitud del intervalo AN, BN. Entonces lo que estamos diciendo es que si las longitudes se empiezan a hacer cada vez más pequeñas, tanto que tienden a 0, bajo esas condiciones, efectivamente esta intersección es distinta del vacío, pero va a ocurrir que solo vamos a tener un punto en esa intersección. Eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Con este resultado vamos a demostrar de una manera muy sencilla y muy rápida el teorema de los rectángulos anidados en Rn. ¿Me comprenden? Si está bien, si se ve bien la pantalla, ustedes díganme por favor. Cualquier duda me dicen, yo los escucho y vamos a empezar con la demostración. Ahorita hacemos un dibujo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es probar que la intersección desde n igual a 2 infinito de los intervalos a n, bn es distinto del vacío. Después, si agregamos esta hipótesis, vamos a demostrar que esa intersección consta de un solo punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a considerar dos conjuntos. Vamos a considerar el conjunto de todos los extremos izquierdos y el conjunto de todos los extremos derechos. Vamos a meterlos en bolsitas y no sé, vamos a llamarles por ejemplo, sea A, el conjunto de todos los AN, tal que N pertenece a los naturales. Y vamos a tomar el conjunto B, definido como el conjunto de todos los BN, tal que N pertenece en los naturales. Consideramos esos dos conjuntos. El conjunto de todos los extremos izquierdos, vamos a ponerlo así, conjunto de todos los extremos izquierdos, y tenemos el conjunto de todos los extremos derechos. ¿Ok? Entonces, tomamos esos dos conjuntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver algunas propiedades del conjunto A y el conjunto B. Nuestra primera afirmación, afirmación 1, para cada n y m naturales, se tiene que AN va a ser menor o igual a BM. ¿Ok? Tú toma, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la afirmación 1? Tómate un extremo izquierdo, el que tú quieras. O sea, toma un elemento del conjunto A, el que sea. Toma un elemento del conjunto B, el que sea. Como están indexados por los naturales, eso es equivalente a decir, toma un natural N, toma un natural M y toma el término correspondiente a esta N y a este M. ¿Y qué va a ocurrir? Que AN es menor o igual a BM. Siempre un extremo izquierdo va a ser menor o igual a un extremo derecho. Ajá, aunque la N y la M sean distintas. ¿Va? ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Vamos a hacerla por casos. N y M son naturales, por lo cual son comparables. N puede ser menor o igual a M o M puede ser menor o igual a N. Vamos a considerar esos dos casos. Consideremos los siguientes dos casos. Consideremos los siguientes dos casos. Caso 1.
si n es menor o igual a m. Pues vamos a anotar lo siguiente. Notemos que vamos a dar el siguiente argumento. Tomamos a n. ¿Cómo se compara a n con am? Como la sucesión de intervalos es decreciente, el intervalo an, bn contiene al intervalo n más 1, bn más 1, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce en que an es menor o igual a n más 1 y bn es mayor o igual a bn más 1 para cada n natural. ¿Ok? Esta condición de que el intervalo an, bn contiene al intervalo an más 1, bn más 1, esa condición se traduce, es equivalente a que se cumpla esta desigualdad y esta desigualdad para cada n natural. ¿Esto a qué equivale? Esto es equivalente, y lo pongo en otra nube, a que la sucesión an, ¿de qué tipo de monotonía es? Es una sucesión creciente, ¿ok? Es creciente. ¿Y la bn cómo es? La bn es decreciente. ¿Vale? Y entonces, como la an es creciente y tenemos que n es menor o igual a m, ¿cómo se compara an con am? Lo que vamos a tener es que an es menor o igual a am. ¿Ok? Ahora, como estamos pidiendo que para cada n natural an sea menor o igual a bn, entonces, ¿cómo se compara am con bm? Pues se comparan de esta manera. Pero observen, aquí utilizamos el punto 2, la hipótesis 2, que para cada n natural se están anidando los intervalos. O sea, aquí por ejemplo ponemos por hipótesis y pongo el punto 2. Estamos ocupando el punto 2 para justificar esta parte. Y para la segunda desigualdad, ¿qué estamos ocupando? El punto 1. Nuevamente estamos ocupando la hipótesis, pero la primera hipótesis que tenemos. Juntando estas dos cosas, tenemos que an es menor o igual a bm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien? Cualquier duda, díganme por favor. Entonces ya tenemos con esto el caso en que n es menor o igual a m. Si n es menor o igual a m, va a suceder que an es menor o igual a bm. De forma similar, de manera análoga, se prueba el caso en que m es menor o igual a n. ¿Ok? No lo hago porque se hace de la misma manera. Entonces, hice el caso 1, el caso 2 se hace de forma análoga, y con esto, ¿qué tenemos demostrado? Tú toma un extremo izquierdo, el que tú quieras, toma un extremo derecho, el que tú quieras, y siempre el extremo izquierdo va a ser menor o igual al extremo derecho que te hayas tomado. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta este momento. Voy a borrar, salvo que alguien me diga lo contrario, voy a borrar esta parte del pizarrón. ¿Ok? Ojalá esto vaya bien. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a recordar un teorema de cálculo 1. Este no lo voy a demostrar. El teorema dice básicamente lo siguiente. Primero lo voy a platicar. Tienes dos conjuntos A y B. Tienes al conjunto A, tenemos al conjunto B. ¿Ok? Tenemos que todos los elementos de A, tomas un elemento en A, llámale X. Toma un elemento en B, llámale Y. Sin importar quién sea X y sin importar quién sea Y, siempre va a ocurrir que X es menor o igual a Y. Bajo esas condiciones, se tiene lo siguiente. A está acotado superiormente, B está acotado inferiormente, y el supremo de A es menor o igual al ínfimo de B.
Ese teorema ya lo conocemos. Lo ocupamos un montón en el curso de cálculo integral en una sola variable. ¿Okay? Cuando definimos la integral de Darboux, utilizamos sumas superiores, supremos de sumas inferiores, el supremo de sumas inferiores, el ínfimo de las sumas superiores, y utilizamos ese hecho para justificar que siempre el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Ajá. Entonces, lo voy a recordar rápidamente, lo ocupamos para concluir algo acerca de estos dos conjuntos. Recordemos que si A y B son subconjuntos de R no vacíos, tales que para cada X en A y para cada Y en B se tiene que X es menor o igual a Y, entonces, inciso A, el conjunto A está acotado superiormente. Inciso B, el conjunto B está acotado inferiormente. Y otra cosa más, A está acotado superiormente, B va a estar acotado inferiormente. ¿Cómo se relaciona el supremo de A con el ínfimo de B? Inciso C, el supremo de A va a ser menor o igual al ínfimo de B. Ok, y bueno, ¿por qué estoy recordando este resultado? Porque quiero que noten que nos encontramos en las hipótesis de este resultado. ¿Tenemos dos conjuntos no vacíos? Sí, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B en nuestra prueba, en la prueba que estamos realizando. ¿Cumplen que para todo X en A y para todo Y en B, X es menor o igual a Y? Sí, es lo que acabamos de demostrar. Acabamos de probar que para cualquier natural N y natural M, se tiene que AN es menor o igual a BM. Eso es lo mismo a decir que para todo elemento en A y para todo elemento en B, ese elemento de A es menor o igual al elemento de B que nos tomamos. ¿Okay? Entonces, por este recordatorio, ¿qué podemos concluir? Que nuestro conjunto de extremos izquierdos va a estar acotado superiormente. El conjunto de extremos derechos va a estar acotado inferiormente. Y además, vamos a tener que el supremo de A es menor o igual al ínfimo de B. ¿Okay? O sea, el supremo del conjunto de todos los extremos izquierdos va a ser menor o igual al ínfimo del conjunto de todos los extremos derechos. ¿Ok? Entonces, vamos a ocupar este recordatorio. Voy a borrar esta parte del pizarrón. Muy bien. Usando el recordatorio, con A igual al conjunto de todos los extremos izquierdos y B el conjunto de todos los extremos derechos, se tiene que, pues lo que dice el recordatorio, ¿no? El conjunto A está acotado superiormente y B está acotado inferiormente. Y punto 2, el supremo de A es menor o igual a el ínfimo de B. Ok, creo que aquí amerita hacer un dibujo. Vamos a explicar esto, cómo se ve esto geométricamente. Ok, aquí tenemos la recta real. Aquí tenemos a nuestra recta real. Aquí tenemos a A1. Aquí está el extremo derecho, B1, nuestro primer intervalo. Después tenemos
A2, B2. Y así seguimos, llegamos a AN, BN, y pues así sigue esto. Lo que nos está diciendo esto es que este ínfimo, el ínfimo de los extremos derechos, nunca va a quedar por debajo del supremo de los extremos izquierdos. Visualmente, ¿esto cómo se ve? Esto se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos al supremo de A, que es la mínima cota superior del conjunto de todos los extremos izquierdos de nuestra familia de intervalos anidados. Y tenemos aquí al ínfimo de B, que es la mayor cota inferior del conjunto de todos los extremos derechos. Y entonces una pregunta. ¿Cuál es nuestro objetivo? No hay que perder de vista el objetivo. ¿Qué es lo que queremos probar? Que la intersección de todos los intervalos AN, BN, la intersección de todos esos intervalos es distinta del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo le hacemos para probar que esa intersección es distinta del vacío? Noten, al menos visualmente, todo punto que se queda aquí en medio, tomo un puntito aquí, un puntito X0, y ese puntito se queda en la intersección, al menos visualmente, en la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos AN, BN. Una pregunta, ¿hay un punto aquí en este intervalo? Por supuesto que sí, porque el supremo de A es menor o igual al ínfimo de B, que esta condición se traduce, lo pongo en un corchetito, esto se traduce a que este intervalo, supremo de A, ínfimo de B, este intervalo es distinto del vacío. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, tomemos un punto aquí y vamos a mostrar que un punto en este intervalo, en el intervalo generado por el supremo de A y el ínfimo de B. En ese intervalo, en cualquier punto de ese intervalo es un punto en la intersección de todos los intervalos AN, BN. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Si no hay duda, si no hay ningún detalle, voy a borrar esta parte del pizarrón y voy a hacer esa afirmación y la voy a probar de manera formal. Borro esta parte. Y bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Notemos que... vamos a escribirlo así. Como este intervalo es distinto del vacío, vamos a tomarnos un puntito ahí, sea X0, un puntito en ese intervalo. Y vamos a hacer la siguiente afirmación. Afirmación, X0 pertenece a la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos AN, BN. Eso es fácil, probar ese resultado es bastante sencillo por todo lo que hicimos. O sea, hicimos la parte más complicada. Ya probar que hay un punto en esa intersección, eso va a ser algo bastante fácil. Bien, ¿qué hacemos? Pues ya nos tomamos este puntito, vamos a demostrar que está en esa intersección. Para estar en la intersección, tiene que estar en cada intersectando. Entonces, vamos a probar que el punto X0 se encuentra en cada intersectando. ¿Cómo le hacemos? Pues tomemos un natural. Sea n un número natural. Y vamos a hacer lo siguiente. Notemos que AN pregunta, ¿AN cómo se compara con el supremo de A? Y otra pregunta más. ¿El ínfimo de B cómo se compara con BN? Pues recordemos quién es A. A es el conjunto de todos los extremos izquierdos de la familia de intervalos anidados. B es el conjunto de todos los extremos derechos de la familia de intervalos anidados. Entonces, ¿cómo se compara AN, que es un extremo izquierdo, con la mínima cota superior?
vamos a tener este menor igual. ¿Cómo se compara un extremo derecho de la familia de intervalos anidados con la mayor cota inferior? Pues vamos a tener este menor igual. Y por lo que probamos arriba, tenemos que el supremo de A, bueno, este punto x0, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en este intervalo. Significa que este punto x0 es más grande que el supremo de A y es menor o igual al ínfimo de B. Entonces aquí tenemos que se tienen estas desigualdades, nos fijamos en este término, en este término y en este término, y en que tenemos estos menores iguales. ¿Y qué podemos concluir? Esto podemos concluir que el punto x0 se encuentra en el intervalo AN, BN. Y a lo mejor alguien de ustedes dice, pero teníamos que probar que estaba en la intersección. Eso es lo que demostramos, porque estás de acuerdo que esta n natural la tomamos de manera arbitraria. Fue cualquier n natural. Tomamos cualquier intervalo de esta intersección y sin importar cuál hayamos tomado, demostramos que el punto x0 se encuentra en el intervalo AN, BN. Entonces, de este argumento ya podemos concluir que el punto x0 pertenece a la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos AN, BN. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. Si hay alguna duda lo checamos. Y bueno, pues ya tenemos con esto el primer inciso de nuestro teorema de los intervalos anidados. La intersección de todos estos intervalos debe de ser distinta del vacío. Es lo que tenemos hasta este momento. ¿Qué herramienta ocupamos? Lo que ocupamos fue axioma del supremo. Que todo conjunto acotado superiormente, no vacío, tiene supremo. Y como consecuencia está el teorema del ínfimo. Todo conjunto acotado inferiormente tiene ínfimo. ¿Ok? Esa es la herramienta que ocupamos. Bueno, hasta este punto hemos ocupado eso. ¿Vale? Voy a borrar esta parte del pizarrón, si es que no hay ningún problema. Borro esto. Y bien. Ahora, vamos, ya con eso probamos el inciso 1. Ahora el inciso 2, ¿qué dice? Que si además suponemos que las longitudes de los intervalos se hacen chiquititas, se van a 0, solo va a haber un punto en la intersección. Vamos a escribirlo. Supongamos que el límite, cuando n tiene infinito, de bn menos an, esto se va a 0. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es demostrar que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos cerrados AN, BN consta de un solo punto. Va a constar de un solo punto. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a suponer que hay dos puntos. Vamos a suponer que hay dos puntos en la intersección. Escribimos eso. Supongamos que x0 y y0 son dos puntos en la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los intervalos AN, BN. ¿Esto qué implica? Esto implica que, por definición de intersección, cada x0 y y0 tienen que estar en cada intersectando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para cada n natural, se tiene que el punto x0 y el punto y0 se encuentran en el intervalo AN, BN. ¿Estamos de acuerdo? Para cada n natural pasa esto. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada n natural, AN es menor o igual a x0, y0 menor o igual a bn. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujito. A ver, estamos en este intervalo. En el AN, BN. Tenemos x0 y y0, que se supone son puntos que están son un par de puntos que están en esta intersección. Pregunta, ¿cómo se compara la distancia de AN a BN o la longitud del intervalo AN, BN con la longitud generada por los puntos x0 y y0? Pues uno ve el dibujo y dice, a ver, veo el dibujo y me doy cuenta de que la distancia de x0 a y0, porque no sé, entre x0 y y0, no sé quién es más grande, quién es más pequeño. De hecho, lo que queremos probar es que son el mismo punto, ¿estamos de acuerdo?
Pero bueno, eso no lo sabemos, es lo que vamos a probar. Estos dos puntos, no sé cuál es más grande y más pequeño. Pongo valor absoluto para medir su distancia. El dibujo me dice que esta distancia debe ser menor o igual a la longitud del intervalo AN, BN. Y efectivamente esto sucede. Esto vamos a darlo por hecho de que se tienen estas desigualdades. Esto implica que para cada n natural, valor absoluto de x0 menos y0 es menor o igual a bn menos an. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero que notes que esto es mayor o igual a 0. ¿Va? Y lo que sigue es un sándwichazo. Vamos a aplicar sándwichazo. Teorema del sándwich. ¿De qué manera? Pues miren, tenemos la sucesión pequeña, la sucesión mediana y la sucesión grande. La sucesión pequeña es la sucesión constante 0. ¿A dónde converge la sucesión constante 0? Converge a 0. ¿A dónde converge la sucesión bn menos an? Por hipótesis, esta sucesión converge a 0. Ok, entonces la sucesión pequeña converge a 0, la sucesión grande converge a 0. Por teorema del sándwich, la sucesión del medio, ¿a dónde tiene que converger? A 0. Pero esta sucesión es una sucesión constante. Entonces, vamos a escribir eso que acabo de decir. Pero lo voy a escribir de este lado del pizarrón. Y con eso vamos a concluir la prueba. Borro esta parte. Y como voy a escribirlo de esta manera, como el límite, cuando n tiene infinito, de la sucesión constante 0, se va a 0. Y el límite, cuando n tiene infinito, de bn menos an, se va a 0 porque es nuestra hipótesis. Entonces, aplicamos el teorema del sándwich. ¿Y qué podemos concluir? Podemos concluir que el límite, cuando n tiene infinito, del valor absoluto de x0 menos y0 es igual a 0. Pero como esta es una sucesión constante, ¿están de acuerdo que esta distancia no depende de n? Aquí yo no veo una n involucrada. ¿Estamos de acuerdo? Este es un valor constante. ¿A dónde converge una sucesión constante? A la constante. Ajá. Entonces, tenemos que el valor absoluto de x0 menos y0 tiene que ser igual a 0. Pero cuando la distancia entre dos puntos es igual a 0. Eso pasa si solo si x0 es igual a y0. Y listo. Con eso acabamos. Estamos suponiendo que había dos puntos en esta intersección. ¿Y qué demostramos? Demostramos que esos dos puntos forzosamente tienen que ser el mismo punto. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que las longitudes de nuestros intervalos anidados tienden a 0. Y con eso se termina la demostración del teorema de los intervalos anidados en R. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Ustedes díganme. Bueno, ustedes me dicen si hay algún detalle. Con esto ya acabamos la prueba del teorema de los intervalos anidados. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es demostrar el teorema de los rectángulos anidados. Lo voy a enunciar y vamos a hacer su demostración. ¿Vale? Entonces, voy a borrar aquí. Déjenme ver que todo vaya bien en la grabación. En un segundo. Ok. Ok, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es enunciar el teorema de los rectángulos anidados. Tengo que introducir un recordatorio de teoría de conjuntos, bueno, de contenciones, producto cartesiano, ese tipo de cosas. Un recordatorio, no lo voy a probar. Y introducir el concepto del diámetro. ¿Va? Con estas dos cosas probamos el teorema de los rectángulos anidados. ¿Ok? Entonces, recordatorio 1.
si, vamos a ponerlo así, si hay con i, no sé, de 1 hasta n, y bi con i de 1 hasta n, es una, son familias de conjuntos en un conjunto X. Entonces va a pasar lo siguiente: A1 cruz A2 cruz AN se queda contenido en B1 cruz B2 cruz BN, sí y solo sí. Vean, A1 cruz A2 cruz puntos suspensivos cruz AN se queda contenido en B1 cruz B2 cruz puntos suspensivos cruz BN, sí y solo sí. Estas contenciones suceden en cada factor, ¿ok? Sí, solo sí, para cada i de 1 hasta n, ahí se queda contenido en bi. Recordatorio 1, es de álgebra superior o teoría de conjuntos, como lo quieran ver, pero esto no lo voy a probar, solo lo estoy recordando y va a ser algo muy útil, va a ser muy útil esto. Ese es el recordatorio 1. El recordatorio 2 lo pongo aquí, creo que aquí cabe perfectamente. Bueno, más bien es una definición, perdón, definición. Vamos a tomar sea subconjunto de Rn. Definimos. Vamos a definir el diámetro del conjunto A. Definimos el diámetro de A como, fíjense lo que vamos a hacer para calcular el diámetro. Por ejemplo, nosotros sabemos calcularle el diámetro a una circunferencia, un disco. Te paras en su centro y entonces mide la distancia del centro a algún punto de la orilla. Ajá. Eso lo multiplicas por 2 y eso te va a dar el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el diámetro es 2 veces el radio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a extender este concepto. Vamos a extenderlo a cualquier subconjunto de Rn. Definimos el diámetro de A como el supremo de todas las distancias que hay de X a Y, tal que el vector X y el vector Y se encuentran en el conjunto A. Es decir, hago un dibujo. Aquí está nuestro conjunto A. Para medir su diámetro, ¿qué tenemos que hacer? Pues toma parejas de puntos en A. Toma, por ejemplo, este punto X1 con este punto Y1. Mide su distancia. Después tomas este punto X2 con este punto Y2 y mide su distancia. Y tomas 2 puntos en A y mides su distancia. En una bolsa metes todas esas distancias, o sea, en un conjunto metes todas estas distancias, le calculas el supremo y ese supremo es a lo que vamos a llamar el diámetro del conjunto A. Algo que se puede demostrar es que el diámetro de una bolita de radio R con centro en X0 es precisamente 2 veces el radio, ¿va? Y gráficamente, ¿cómo se ve? Pues es tomar como la longitud, el segmento más grande que queda dentro de A, intuitivamente hablando, ¿ok? Que según yo, por como hice el dibujo, creo sería este. Todo este segmento viene a ser el diámetro del conjunto A, ¿ok? Y bueno, esta es la definición del diámetro de un conjunto. Tenemos este recordatorio acerca de productos cartesianos. Y otra cosa más. ¿Ustedes cuál creen que sea el diámetro de un rectángulo n-dimensional? Un rectángulo n-dimensional es un conjunto de la forma A1, B1, cruz, un intervalo A1, B1, cruz, un intervalo A2, B2, cruz, hasta un intervalo AN, BN. Vamos a hacer un dibujo. Y lo vamos a poner a modo de pregunta. ¿Cuál es el diámetro
de A si el conjunto A es un rectángulo n-dimensional. Un conjunto de esta forma se le conoce como rectángulo. Este es un rectángulo cerrado n-dimensional. ¿Okay? ¿Cuál creen que sea el diámetro de un conjunto de esta forma? A ver, vamos a hacer un dibujo. Por ejemplo, en dimensión 2. Aquí tenemos a A1, aquí está B1, aquí tenemos a A2, aquí está B2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será el supremo de todas las distancias entre puntos del conjunto A? En este caso el conjunto A es este rectangulito. Entonces, ¿cuál será ese supremo? Geométricamente lo que nos dice, pues vemos el dibujito y lo que uno intuye es que la diagonal va a ser el diámetro de A. Pero, ¿quién es el diámetro de A? O sea, podríamos describirlo de una manera un poquito más sencilla y no escribir el diámetro. O bueno, no decir nada más que es la diagonal, sino con un número, un valor numérico. Sí, vamos a escribirlo, se puede probar. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Se puede ver que el diámetro de A... ¿Qué punto es este? Este es A1, A2, ¿verdad? Es el punto A1, A2. ¿Este qué punto es? Este es el punto B1, B2. Imagínense que estamos en una dimensión, en dimensiones mayores. 3, 4, 5, ¿en qué cambia? Pues que este sería el punto, por ejemplo, en R3, sería el A1, A2, A3. Y este sería el B1, B2, B3. Ajá, en R4 este sería el punto A1, A2, A3, A4. Y este sería el punto B1, B2, B3, B4. Entonces, ¿sabemos medir la distancia entre dos puntos? Por supuesto que sí. ¿Con qué norma estamos trabajando? Ya habíamos quedado que la norma con la que se trabaja es con la norma euclidiana. Así las cosas, lo que intuimos es que el diámetro de A va a ser la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de bi menos ai al cuadrado. O connotación pues sería la norma del vector b menos a, donde ¿quién es b? Es el vector formado por todos los extremos derechos, y el vector a es el vector formado por todos los extremos izquierdos. ¿Vale? Y bueno, teniendo en cuenta estas tres cosas, el concepto de diámetro de un conjunto, esta contención de conjuntos, y que el diámetro de un rectángulo es la diagonal, con eso estamos listos para enunciar el teorema de los rectángulos anidados. ¿Ok? Lo voy a enunciar y bueno, borro. Teorema de los rectángulos anidados en Rn. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomarnos sea RK con K en los naturales, una familia de rectángulos cerrados de Rn, tales que, ¿qué les vamos a exigir a estos rectángulos? Punto 1. Para cada K natural vamos a tener que RK contiene a RK más 1. Primera condición. RK contiene a RK más 1. Y ya, eso es todo lo que le vamos a pedir. ¿Okay? Son rectángulos cerrados de Rn,
tales que para cada K natural, RK, bueno, no vacíos. Punto 2, RK, distinto del vacío, para cada K natural. Que eso lo pedimos hace rato, estamos de acuerdo. Cuando comentamos que el intervalo AN, BN satisface que AN es menor o igual a BN, ahí estamos exigiendo que nuestro intervalo sea distinto del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos haciendo explícita esa condición. RK es distinto del vacío para cada K natural. Ahora, ¿qué vamos a poder concluir? Pues prácticamente lo mismo, pero en dimensiones mayores. Bajo estas condiciones, se tiene que, inciso A, vamos a tener que la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK es distinto del vacío. E inciso B, si el límite cuando K tiene infinito del diámetro de los rectángulos RK se va a 0, o sea, tú a cada rectángulo calcúlale su diámetro. ¿Cómo? Usando esta fórmula de aquí. A cada rectángulo n-dimensional, al R1, al R2, al R3, calcúlales su diámetro. Entonces, ¿el diámetro qué es? El diámetro es un número real, ¿estamos de acuerdo? Entonces tienes una sucesión de diámetros, una sucesión de números reales. Si esa sucesión de diámetros tiende a 0, entonces la intersección de los rectángulos RK con K igual a 1 hasta infinito consta de un solo punto. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de los rectángulos anidados en Rn, que es prácticamente lo que dice el teorema de los intervalos anidados en R. Tienes una familia de rectángulos cerrados en Rn. Cerrados me refiero a este tipo de rectángulos que son o están formados por productos cartesianos de intervalos cerrados. Aquí tenemos un intervalo cerrado, el segundo factor es un intervalo cerrado. Todos los factores son intervalos cerrados. ¿Va? Entonces tienes una familia de rectángulos cerrados en Rn que cumplen estas dos condiciones. Los rectángulos tienen que ser no vacíos y además se van anidando. RK contiene RK más 1. Bajo esas condiciones, lo que vamos a demostrar es que esta intersección es no vacía y además, si tenemos la hipótesis de que este límite se va a 0, esta intersección va a constar de un solo punto. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad no creo que nos alcance el tiempo ahorita ya de ver este resultado. Entonces lo que voy a hacer es mostrar un ejemplo de que si debilitamos las hipótesis, por ejemplo, si en vez de rectángulos cerrados nos tomamos rectángulos abiertos, el resultado va a dejar de ser válido. ¿Ok? Entonces, no vamos a probarlo, yo creo que ahorita nos va a alcanzar el tiempo, pero lo que sí vamos a ver, déjenme borrar, es qué pasa si debilitamos las hipótesis. Vamos a ver que el resultado va a dejar de ser válido. Lo vamos a poner a modo de pregunta. ¿Qué pasa si debilitamos las hipótesis? Ok. ¿Qué pasa si debilitamos las hipótesis? Por ejemplo, ¿qué pasa si RK es un rectángulo abierto? Para cada K natural. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de pedir que sean rectángulos cerrados, tomamos rectángulos abiertos? Uno dice, pues yo creo que se va a cumplir de todas formas. Pues no se va a satisfacer. ¿Qué ejemplo tenemos? Vamos a tomarnos un ejemplo en R2. Nos tomamos n igual a 2 y para cada K natural
vamos a tomarnos RK igual al 0,1 entre K cruz 0,1 entre K también. Este es un rectángulo abierto en R2, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus intervalos factor son intervalos abiertos, ¿ok? Entonces tomamos RK de esta forma. Vamos a notar que, notemos que, punto 1, todos los RK son distintos del vacío, para todo K en los naturales. Punto 2, RK contiene a RK más 1, sí se van anidando. Ajá. Punto 3, que aquí está el problema, RK es abierto, o sea, es un rectángulo abierto. Cada factor es un intervalo abierto para cada K natural. ¿Okay? El diámetro se puede verificar que se va a cero, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú intersectas estos rectángulos, por propiedades de intersección y producto cartesiano, la intersección se va a meter sobre cada factor, ¿ok? Nos va a terminar quedando que esto es igual a la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de el 0,1 entre K, y todo esto cruz la intersección desde K igual a 1 hasta infinito del 0,1 entre K. Pero, ¿cuánto vale esa intersección? ¿Cuánto vale la intersección desde K igual a 1 hasta infinito del intervalo abierto 0,1 entre K? Esa intersección es vacía. Piensa en un número, digo, y esto es cálculo 1. Piensa en un número, a ver si lo encuentras, no lo vas a poder encontrar. Piensa en un número que esté entre 0, que sea mayor a 0 y que sea menor a 1 entre K para cada K natural. No pasa eso, porque eso contradice, ¿cuál sería la contradicción de suponer que hay un puntito entre 0 y 1 entre K para cada K natural? Al hecho de que la sucesión 1 entre K converge a 0. Ajá. Suponer que hay un punto aquí para cada K natural implica que la 1 entre K no converge a 0. ¿Ok? Entonces, esto nos va a dar vacío. ¿Y esto qué muestra? Que si tú quitas la hipótesis de que los rectángulos son cerrados y supones que son, por ejemplo, rectángulos abiertos, el resultado no tiene por qué satisfacerse. Tenemos una sucesión de rectángulos que sí se van anidando, el problema es que son abiertos, son vacíos, su diámetro se va a 0, pero esta intersección es vacía. ¿Ok? Y bueno, este es el ejemplo que quería ver. Yo creo que la prueba de este resultado la vamos a dejar para la siguiente sesión, para la sesión de lunes en presencial. No es larga la prueba, es sencilla, pero yo creo que es mejor que la dejemos para el lunes, para que esté al lado de la prueba del teorema de Bolzano-Weierstrass. En ese momento recuerdo teorema de rectángulos anidados, inmediatamente pruebo teorema de Bolzano-Weierstrass, y creo que eso ayuda a que quede un poquito más claro todo, ¿vale? Y bueno, denme un segundo, por favor, no se vayan.